Askurukipan, Askiro kipanaya tichiri. Allantañani, ¿ya? Estamos esperando en que se complete. Ahora ya estamos por lo menos 9, 8 en todo caso. ¿Ya? A ver, ¿alguien ha hecho sus ejemplos? ¿Alguien ha encontrado otros ejemplos que quiera leer? Yo solo hice con el iri, uri y atichiri porque no pude encontrar los otros. Ya, a ver, lea. Hice yatekeri, yatichiri, imhatiri, que había sido alcahuete. ¿Cómo? Imhatiri, Imhatiri. sí, imhatiri es, visto en el diccionario, había Ya, sido alcahuete. ya, Heptairi es heredero. Hansuiri había sido impaciente. Eso es lo que he podido hacer con el iri y atichiri. Es lo único, porque con los demás no pude y atichiri no encontré. ok, ya, Oliquio. ¿Alguien más? Yo ya tichiri. A ver, lea. Igual he hecho con el iri. 4. Dice irpiri. Director Luriri, que hace Samichiri, pintor, y Unjiri, portero. Después, ¿cuál más he hecho? Hice con el tawa. He hecho Ya, 2. Churistawa y Luristawa. ok, Eso después hice con solo esos 2. ya, Oliquio. ¿Qué tiempis? Naya tichiri. A ver, Ullararem. Con el sufijo chu, kenachu, aukichu, wawachu. Ya, Con el sufijo chuki, halchuki, conchuki, archuki. ya, Ipana, hachipana, ulipana, ikipana. ya, Con iri, uri, yapuchiri, utaluriri, yatichiri, payiri, hakuri. Con el sufijo ista, uñistaña, churistawa, arusistawa. Y ya, con el istu, churistuwa, ointistuwa, sutichistuwa, amuyistuwa. ya, Oliquio. ¿Qué tiempis? Ya, nadie más, ¿no? Entonces nos hemos quedado con el sufijo isto, ¿no ve? Sí, Esa. Ya, muy bien. Ahora vamos a ver otros sufijos. Ahora vamos a ver lo que es el sufijo ito, ¿ya? Sufijo ito. Este sufijo igual es para personas o objetos. Para personas o objetos. Y básicamente se aplica para tercera y primera, ¿ya? Tercera y primera. ¿Qué pasó? Y primera. En todo caso, este es un sufijo verbal.
Ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo? Ah, montaña, a ver, montaña. Montaña, ¿ya? Este es el verbo, ¿no ves? ¿Qué verbo es esto? Ver, No, no es ver. Conocer. conocer, Reconocer. No conocer. reconocer o conocer, ¿sí? Ya, montaña. Ahora aquí, lo que hago es quitarle el infinitivo, ¿ya? ¿Ve? Quito la vocal y pongo el ito. Un titú, y puedo colocar afirmativo. Un titúa. ¿Qué significa ahora esto? Me conoce. Me conoce, muy bien. Un titúa, ¿no? Otro ejemplo, a ver. Munaña. Munaña. ¿Qué es munaña? Querer. Querer. Ahora, igual aquí quito la ñam y la vocal y pongo el itu. Munitu, wa. ¿Qué significa? Me quiere. Me quiere. Ahora, si se han dado cuenta, el untitúa, munitúa no viene de segunda persona, sino viene de tercera persona. Yo le digo a, no sé, a ver, vamos a poner un ejemplo. Yo le digo a Silvia que la Lidia me conoce, ¿no? Entonces, Lidia untitúa, pero yo le estoy diciendo a Silvia, no le estoy diciendo a Lidia. ¿Me dejo entender? Entonces, Silvia es una segunda persona y Lidia es una tercera persona. Entonces, me refiero a tercera persona. ¿Se entiende, no ve? Sí. Ya, a ver, ya acá un hinchawin acá, a ver. A ver, ¿qué podemos hacer? Huachtaña, ¿saben qué es? Regalar. Regalar, ¿no ve? Sí. Entonces quitamos el ña y el vocal, entonces ponemos el ito. Huachtitua, ¿qué va a ser? Estua. El isti ya hemos aprendido, ¿no? He invitado, me invita. Me ha invitado o me invita, ¿no ve? Me has regalado. O me ha regalado, ¿no ve? ¿Ya está? ¿Alguna pregunta? ¿Con qué sufijo estamos haciendo, Está profe? itu. ¿No se ve en Ah, la ya. pizarra? Itu. Sí. Ya, Waliki. ¿Ya? ¿Algún otro ejemplo? Churaña, ¿qué es churaña? Dar. Dar. Entonces quitamos la ña, la vocal y ponemos el ito. Churituo, gua. ¿Qué estoy diciendo? Me ha dado. Me ha Me ha dado dado. o me da, ¿no ves? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Ya? ¿Algún ejemplo? ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Waliki esquiva. Ah, Ya, muy bien. Vamos a borrar los ejemplitos. Ahora vamos a ver otro sufijo. ¿Ya? Esto ya conocen, pero vamos a colocar para diferenciar del resto. ¿Ya? Tiene varias variantes. Ja. ¿Qué sufijo es esto? Mi. posesivo. Posesivo, ¿no? Primera persona, ¿ve? Sí.
A ver, ejemplos. Mi perro. Mi Ya. gato. Anoja, ¿no? Ajá. Pisija. Sí. Utaja. ¿No? ¿No? ¿Qué más? Ya, a ver. Este ja significa mi, ¿no ve? Sí. Sí, mi. Entonces, ano es perro, anoja, mi perro. Pisi, gato, pisija, mi gato. Uta, casa, utaja, mi casa. ¿Sí? Posesivo. Sí. No tiene ninguna pregunta, ¿no? Esto ya hemos aprendido en la Aymara 1, ¿no ve? Sí. Sí. Ya. Bien. Ahora voy a borrar esto. Ustedes van a repasar, ¿ya? Vamos a aprender otro sufijo que también es ja, pero esto es un nominal. Ejemplo, acá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Acá, aquí. Esto. Aquello. A ver, Esto. pónganse de acuerdo. Esto. 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 Acá es esto, ¿no? Esto. Ahora voy a hacer, mira lo siguiente. Elimino la vocal, queda palabra raíz ac, ¿no? Y pongo ja. Akja. ¿Qué significa? A este lado. Ya, puede tener ese significado. ¿Ve? Acá puede ser, Para allá. Ya. no, pues, si es esto, si es acá, esto, siempre la palabra raíz. Akja. Akja. A este lado. A este. Akjaro sería este lado, ¿no? Akja. Ahí. Acá puede ser aquí, ¿eh? Acá, Sí. aquí, o puede ser este tanto. Ya se convierte en en una medida. Sí. ¿Ve? Akja panit, ¿no? ¿Ve? Akja. Akanwa, ¿ve? Ya es una medida. ¿Queda claro? Sí. Cama. A ver, voy a poner otro ejemplo. A ver. Kaya, ¿qué es kaya? Allá. Allá. Aquello. Aquello, ¿no es? Aquella, ¿no es? Kaya. Quito la vocal y pongo el ja, kaija. ¿Qué significa? Caija. Aquello. Caija. O no va a ser así. Aquel. Caija. Allí, ¿no ves? Sí, allí sería. Esto iría con todos los pronombres demostrativos, ¿no? Podemos colocar con uka, ¿no? Ukja. ¿No ve? Ese tanto. Kurja. ¿Ah? Más allá. ¿Sí? ¿Se entendí este nominal? ¿Sí o no? Caija. A ver, si digo Caijaro Aptamaya, Ya, Keijaro, y ahí estás con direccional más, ¿no ve? El rub, allí, ¿no ve? Hacia allí, allí, ¿no ve? hacia allí sería, ¿no? Ajá. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? ¿Todo claro, claro? ¿Alguna pregunta? Cállate, Chile, ¿qué dijo? ¿Qué significa? Uca igual puede ser medida.
ese tanto. Porque uca es eso, ¿no ve? ¿Alguna otra pregunta? También iría con el ukjama, Ukjama. como En eso. este caso no. El comparativo es sufijo jama, es eso. Ya Ah, junto. ya. Comparativo. Esto es Nominal nomás. nominal, pero que demuestra medida, ¿no? Medida, modifica, digamos, a la raíz. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, veamos otro entonces. Ya. Ustedes van a buscar más ejemplos, ¿no? Otro ejemplo, sufijo ja. Esto es verbal. Es exagerativo. Y es exagerativo y también es partitivo, se llama. Partitivo. Hay más ejemplos de partitivo que exagerativo. A ver, ejemplo. Apaña, ¿qué es apaña? Llevar. Llevar, ¿no ve? Entonces, miren, le dejo el infinitivo a ña y aquí pongo, en vez de la vocal, apjaña, ¿no? Sigue siendo verbo, ¿no ve? Que este ya, en vez de la vocal, he colocado el ja. ¿Qué significa apjaña? Que llevar, Trasladar de un lado a otro. ¿Ah? Trasladar de un lado a otro. Ya más o menos, Ayudar. ¿no? Sería, ¿no? Podría ser ayudar, sí. llevar, Apjaña. Pero básicamente separar, ¿no ve? llevar, Separar. No lo sabía. Apjaña, separar. apjañao, dicen. Mm, Es como decir llevar. ¿No sería separar la caña? También es escoger la quiña. Hay que separar, pero escogiendo. Ya está bien. Ajiña, ¿Perdón? ajiña sería también escoger. Escoger. Y ahora, esto, como decía, puede ser también ayudar, pero cuando ayudamos, a ver, voy a suponer que alguien ¿No? está llevando un bulto tremendo, ¿ya? Entonces, un bulto tremendo. Apjaña, entonces le quita la mitad, entonces la mitad se lo carga el otro, la mitad, con la mitad se queda uno. Es apjaña, ¿no ve? Es ayudar, pero igual es separar. ¿Me dejo Ah, entender? sí, serían sinónimos tal vez. Sí. Sí, está bien, ya te chile. Está bien, ya te chile. A ver, otro ejemplo. Nuaña, ¿qué es nuaña? Pegar. Pegar, ¿no? Sí. Ahora, siguiendo la regla, quito la vocal y pongo la ja. Nujaña, ¿qué significa? Pegar también. Sigue siendo pegar, Golpear, sigue siendo pegar, pero es exagerativo. ¿Me dejo entender? Si nuaña es pegar, nujaña sigue siendo pegar, pero walpi no hoy, ¿no? Entonces,
Va a ser al que le ha pegado, al que ha ganado, digo. A eso va direccionado esto. ¿Me dejo entender? Es exagerativo el ja aquí en este ejemplo. ¿Se entiende o no se entiende? Dice hachaja, ¿Perdón? hachaja. Ya, pero esto va con verbos, ¿no ve? Hacha es verbo. No, No, No. es adjetivo. llorar. ¿Ya? Hachaja, ¿sí? Hachcaña, Hachaña, ¿no ve? Hachaña, ¿no ve? Chaña. Esto es llorar. Hachaja. Entonces, aquí, hach, ja, Chaña. hachaña. ¿Qué es hachaña? Ya no sería llorar. Ya no Sigue se de siendo llorar. llorar. Porque es como cuando matas un animalito y luego te dicen, te has hachado. ¿A eso se refiere? Ya puede ser eso uno. Y otro, ¿qué es? Cuando se enoja, ¿qué se dice? Mm, También se Chaña. utiliza esto, ¿no? Hachuejeo, dicen, ¿no? ah, eso ya no sé. Entonces, eso es cuando se enojan, ¿no ve? Se enojan buen tiempo y ya no se hablan, ¿no ve? Eso pasa más con las mujeres que con los hombres, ¿no ve? no, no sabía escuchar eso. Ujú. No sé. Solo Chaña, yo tú no estás escuché cuando, digamos, al perrito le haces algún daño, le pegas o no le das comida, algo. A mí sabe decirme la abuela, te va a echar, Sí, Ujú. eso es uno, pero, ¿no? pero no sé qué, qué significaba. A ver, hachaña es, en ese caso, es como la con maldición, pues, ¿no? Te sí, maldicen, ¿no? Y te toca algo malo, eso es hachaña. Ujú. sí. Sí, a eso me iba hace un rato. Sí, eso es real, eso es real. No hay que hacer sufrir a los animales, nada. Sí, yo tuve una experiencia y la gente decía eso, ya hacheado, decía. Mm, Pero y también yo lo entendía como una maldición, así, porque una terrible desgracia le pasó. sí, es así. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los animales. Entonces ahorita vamos a poner aquí maldición. Podría ser como maldición o también puede ser como enojo, cualquiera. Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, si colocamos como enojo, entonces se dice este hachaña, por ejemplo, yo me enojo, ¿no? Entonces ya nunca más les hablo, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Hachatatua, ¿no? Viene de esto. Estoy enojado. ¿No ve? Entonces ya no es llorar, sino ya es enojarse, o es el otro, ¿no? Según el contexto, ¿no? Sí, ya. A ver, ¿qué ejemplo más? A ver, Reír. luraña. ¿Qué es luraña? Hacer. Hacer. Muy bien. Ahora Jaña. cambiamos esta vocal por ja. Lurjaña. ¿Qué significaría? Hacer. Sigue siendo hacer, ¿no ven? Pero es Ujú. exagerativo igual. Ujú. Lurjaña. Calurjaña. ¿Sí? ¿No ven? Yo puedo decir uco luraña, uco lurjaña. ¿No ven? Simplemente estoy exagerando al momento de expresar, ¿no? ¿Qué se debe hacer? ¿Queda claro o no queda claro? Ujú. ¿Sí? ¿No? Sí. Está claro, ya te chile. Ya. Muy bien. Eso es los tres variantes del sufijo ja, ya, posesivo primera persona, nominal y verbal. ¿Alguna pregunta que tengan? Mm, No, no. Ya. mm. Muy bien. Ahora, otro sufijo.
Ya lo que preguntaba hace un momento, el sufijo jama. Este sufijo, mira, ven, es junto, no es ja uno y ma otro. Aquí es completo. Esto es un sufijo nominal comparativo, ¿ya? Nominal comparativo, ¿ya? Ejemplo, a ver. Nominal, a ver, jupa. ¿Qué es jupa? Eh, Él, Él, ¿no ve? O ella, ¿no ve? sí. Edición vocálica, jup, jama. ¿Qué estoy diciendo ahora? como él, Como él. Como él o como ella, ¿no ve? Jup, jama. Estoy comparando. Es un sufijo comparativo. A ver, otro. Anu, ¿qué es anu? Perro. Perro. Jama, Como el perro. ¿No? como el perro, ¿no ve? Como Como perro, como el perro, ¿no ve? Anjam. A ver, otro. A ver, aquí puede ser otro ejemplo. A ver, dicten. Guaypa. esto es cualquier sustantivo, ya no es verbo, ¿no? No, no es verbo. Nominal es esto. Nominal. Pero tendría que ser algo que puede ser, ¿por qué Un podemos jama. Claro, algo que puedes casa? comparar, ¿no ve? Porque no Algo que podemos puedes. decir como casa, utjama, Utjama. no, O no. puedes decir, por ejemplo, eso, por ejemplo, en Utjama tal vez no tenga significado, pero puedes decir Utaja, ¿no? ¿Qué es Utaja? Mi casa. Ah, entonces ahí cambias la vocal y pones jama. Utajama. ¿Qué significaría? como mi Como mi casa. casa. Como mi casa. Ahí sí sería comparativo, ¿no ve? Utajam lurtasim, ¿no ve? Como mi casa hazte, ¿no ve? Utajama. Utjama. ¿Está bien? Ay, ¿Se entiende? sí, Otro ejemplo. Guagua, ¿qué es guagua? bebé. Bebé, hijo, hija también, ¿no ve? Hijo. Entonces yo pongo guaguajama o guaujama, ¿no? Ahí está, guaujama, ¿no? Como guaujama tajumaj, ¿no? Es como bebé, ¿no? Ah, ahora yo puedo decir como mi hijo o como mi hija, ¿no? Ja, edición vocálica, guaujama. Esto iría con los dos, ¿no ve? Guaujama o guaujama. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Otro ejemplo, a ver qué podría ser. A ver, por ejemplo, no sé, siempre me dicen, yo ando con mi perrito, qué bonito, parece mi perro, dicen, ¿no? Entonces, ano, perro, ¿no ve? Anuja, mi perro, ¿no ve? Anuj, jama, como mi perro. ¿Alguna pregunta, algún ejemplo? Este sufijo jama, entonces, pareciera que significa como, Sí, ¿no ve? comparativo, sí. Sí. Ya, ¿qué significa al castellano como? Ya. Jama. ¿Por qué doble J, profe? Porque es posesivo el otro. Guagua, guaguaja. Así está en todo caso. Anuja, ¿no ve? Mi perro, ¿no ve? Sí, anoja mi perro. Ahora jama, como mi perro. Yo ¿Me sí dejo digo entender? anuña, entonces con, claro, Anu- dialectal es esto, ¿no? Anuñjama, con ñ sería. Ya, ustedes utilizan en vez del ja el ña, ¿no? Sí, Anuña jama, ¿sí? an- Podría ser. anuñjama sería.
La ja del mi se quitaría solo la ñ, luego la j sería, ¿no? Anunjama. ¿Ustedes cómo utilizan? ¿Ñaj utilizan? ¿Así? Ña, eso es. Anuña, eso significa mi perro. Ah, ya, entonces vocal nomás lo quitas. Anuñjama. Eso, anuñjama. Aquí. Jama walid. Anojama. ¿Algún otro ejemplo? ¿Todo queda claro? Hanat, hanich, hanaki. Tataja. Kanaski yatichiri. Muy bien, a ver, escriban un ejemplo Añask todos. jama, ¿se puede decir, no, Yatichiri? Perdón. Añask jama, Sí. como mi auto, ¿no? Cañascujama. Mi, ¿no ve? Entonces, mi posesivo. Ay, perdón. Añask jama, Sí. Con elisión, pero cañascujama. A ver, otro ejemplo. Vean. Tataja, tatajama. Sí, como mi papá. ¿Está bien? Sí. Otro ejemplo. De esto hay hartos ejemplos. A ver. Escriban o lean sus ejemplos. Cuyaca jama. Ya. Mamá jama, ¿Cómo? Perdón. mamá jama, Ya, mamá jama. Huayna jama, Wainjama o wainajama. Huayna, Huayna jama. Ah, ya. Como mi chico, ¿no ve? Ajá. Ya, está bien. hum jama, Sí, como tú. Otro ejemplo. Emil jama. Ya, Walikio. ¿Queda claro, no ve? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Kanaski. Walikiwa. Ya, muy bien. Veamos otro sufijo. Ahora vamos a ver el sufijo K. ¿Ya? Este sufijo K es verbal y básicamente se utiliza como anticipativo, ¿ya? Verbal anticipativo. A ver, ejemplos. ¿Qué es araña? Ir. Ir, ¿no ve? Ir. Ahora le dejo aquí el infinitivo, el infinitivo, y aquí, en vez de la vocal, pongo K, sarcaña. ¿Qué significa? Sarcaña. ¿Está viendo? Estar yendo. No, está bien. Estar yendo. ¿Ve? Saraña es ir, sarcaña estar yendo. ¿Ven? Es anticipativo. ¿No ve? Caña. ¿Qué ejemplo, perdón? De mirar Ah, una, ya. Mirar, un ñaña, ¿no ve? Un chuquiña. Un chuquiña. ¿Ve? Arcaña. Ahora esto, ¿no? Aquí le quitamos la vocal y ponemos la K, ¿no ve? Un chucaña. ¿Qué va a hacer eso? estar mirando. Estar mirando, ¿no ve? Ajá. Estar mirando. Ahora puede ser otro con otro uñaña, ¿no ve? Uñaña. Eso es mirar también, ¿no ve? Vocal, edición, caña. ¿Ve? Estar mirando también es esto. ¿Qué más? ¿Qué ejemplo más?
¿Algún otro ejemplo? Nucaña. Ah, nucaña, ya. Nuaña, ¿no ve? Esto es pegar, ¿no ve? ¿Sí? Pegar. Sí. Entonces, digamos, la pelea está pactada, digamos, hasta a las 10. Entonces, yo me voy a adelantar desde ahorita, ¿no? Nucaña. ¿Ve? Estar pegando. De forma adelantada. ¿Está bien? ¿Se entiende? Cobrar. Hanna, Dice cobrar. cobrar. ¿Cómo se dice cobrar? Verbo. No sé, Busquen en el pero diccionario. parece puede estar cobrando. Claro. Otro ejemplo. Ayuda. Otro ¿Cómo ejemplo, se otro dice? ejemplo. Yanapaña. Yanapaña, yanapaña. Esto es ayudar, ¿no ve? Sí. Aquí, edición vocálica, y pongo la K. Yanapcaña. ¿Qué estoy diciendo? Estar ayudando. Estar ayudando. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, ya vamos a empezar con la cosecha de la papa, ¿no? Pues me dice, no, el día sábado, por favor, ayúdame, ¿no? Entonces vamos. Y recién van a llegar a las 9, pero ya llega a las 8. Mientras se lo estoy escarbando, ¿no ve? Me estoy adelantando. Ese sería Yanapcaña, ¿no? Comer. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se entiende este sufijo? ¿O no se entiende? Sí. Kanastiwa. Ya, muy bien. Ahora otro sufijo. Otro sufijo. Este es el sufijo K igual. Sufijo K. Y este sufijo K es básicamente verbalizador. Verbalizador. Vamos a mirar. Verbalizador y significa estar, ¿ya? Estar. Ejemplos. Estar esperando. Puta, ¿qué es? Casa. Casa. Casa, ¿no ve? Y ahora aquí, para esto vamos a necesitar un otro sufijo. Utana, ¿qué significa? En la casa. En la casa, ¿no ve? Este na es en, ¿no ve? ¿Recuerdan? Sí. Ya vamos a ver también. No creo que no hemos visto todavía. ¿Sí? Significa en. Entonces aquí le quito la vocal. Utan, caña. ¿Qué significa? Estar en la casa. Estar en la casa. Ahí está. Lo he colocado el sufijo verbalizador. Y además el infinitivo ña, que sería verbo. Ahora esto ya es un verbo, ¿no ve? Utan caña. Estar en casa. ¿Sí? ¿Queda claro? Hana tanichha. Tancaña. Estar en casa. A ver, otro. Acá, ¿qué es acá? Esto. 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 Acana, Aquellos. En esto. sí, na es en. En esto. En aquí sería, ¿no? Esto. En aquí. En aquí sería. Ahora damos la vocal, acá, ca, ña. ¿Qué significa? Ña. Está aquí. Estar aquí. A ver, otro ejemplo. Marca, ¿qué es marca? Pueblo. Pueblo. Pueblo, ciudad, ¿no ve? ¿Ve? Marca. Marcana, ¿qué significa?
En la En ciudad. el pueblo. 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 En el pueblo, en la ciudad, ¿no ve? Quito la vocal, marcan y pongo K, el infinitivo. Marcan caña, ¿qué significa? Estar en la ciudad. Estar en la ciudad o estar en el pueblo, ¿no ve? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ya A ver, van a tichiri. explicar, van a decir, marca hanka actúa. ¿Ve? ¿Qué estoy diciendo? Estoy en mi pueblo. Estoy en el pueblo. ¿Sí? Entonces viene de esto, ¿no? Marca han cas. Sí, ¿quién quería preguntar? Ya tichiri, digamos, para decir ella está en el pueblo, entonces sería Jupa Marcancaña, así. Marcan casquiwa. Mm, Necesito otro sufijo más. ay, Vamos a ligar. ¿Ya? gracias, ya tichiri. Acankiri, Yatichiri. Acankiri. Acá. Ahora ahí necesitamos el inki. Otro sufijo. Ah, Fijo es. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Queda claro? Walikiskiwa. Ya, muy bien. Entonces ustedes van a buscar más ejemplos. Van a practicar ya. Y el día siguiente clase, el día martes, ahí van a leer sus ejemplos. ¿Ya? Walik, pakal kwal wapachao, khartuk eñan, jutir, sajoro y kisiñan takini, oñakauro, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Sí. Walik, kisinkam takini, walik para pata. Y sin cama. sin cama, Yatichiri. Kisinkam takini.